Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de una noticia en ese portal de referencia en mundoemprende.com que dice lo siguiente: transparencia en entredicho, los 4.000 millones no contabilizados y las facturas sin justificar que sacuden las cuentas públicas del 2023. Te lo cuento. Y sí, amigos, como siempre, empezar recomendándoos que visitéis mundoemprende.com porque es ese diario de referencia para autónomos, para pymes, para empresarios, donde vas a encontrar toda esa información que es difícil encontrar en los medios generales porque, bueno, consideran que no son temas importantes. Para nosotros son fundamentales. Y en este caso, esta noticia que dice que la transparencia está en entredicho y, sobre todo, que nos da datos. Hay 4.000 millones que no se contabilizaron en 2023 y unos 1.300 millones que no solo no se contabilizaron, sino que no se justificaron. No hay facturas que justifiquen esos gastos. Bueno, pues esto que nos dicen los compañeros de mundoemprende.com es realmente significativo de lo que está pasando en España. Y no hablamos de un organismo externo, no hablamos de unos expertos que se han puesto a hacer allí las cuentas, no, hablamos del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas de España que, una vez revisada la contabilidad, pues pone en entredicho esa transparencia. Tened en cuenta que es fundamental la transparencia del Estado en esto de la contabilidad. Nos tenemos que poder creer los números que le dan a Bruselas, los números que nos dan a los ciudadanos, porque claro, si no, no sabemos a qué atenernos. Fijaos que 4.000 millones, que no son ni uno, ni dos, ni tres, que son 4.000 millones, no han sido contabilizados. Claro, eso tiene pues repercusión en todos esos datos que en el 23 nos dieron alegremente. Y es que ese déficit pues ha subido, esa deuda pues también, porque ahora debemos más dinero del que pensábamos que debíamos. Y bueno, pues luego todas esas facturas sin justificar, que hombre, pues alguien tendrá que hacerse cargo de en qué se han gastado esos 1.300 millones. Volvemos otra vez a lo mismo, que no es 1 millón, que no son 2, que no son 3, que son 1.300 millones de los que no hay factura, que no se han contabilizado en las cuentas públicas. Así que, como te decía, todo esto de la contabilidad en entredicho, ya no solo estamos jugando con los indicadores, jugando con las estadísticas, sino que, bueno, pues parece ser que en esto de la contabilidad, pues tampoco somos transparentes y buscamos dar la cifra que nos interesa en cada momento, aunque después, pues el Tribunal de Cuentas nos lea la cartilla, nos diga que hay mucho dinero sin contabilizar y otro incluso sin justificar. Y esto no es la primera vez que pasa, y tenemos que saber cuáles son las consecuencias. Y es que en otros casos Bruselas pues ha multado a España, le ha obligado a corregir esos datos y bueno, pues no sé por qué tenemos que tener multas de este tema cuando lo único que hay que hacer es el trabajo bien hecho. Todo esto si estamos hablando de un error. Si estamos hablando de manipulación de las cuentas públicas, de manipulación de esos datos que damos a Bruselas y que damos a la ciudadanía, pues que alguien asuma la responsabilidad, porque por querer maquillar o ocultar los datos reales, pues España tenga que pagar una sanción, pues habrá que coger esa sanción y que la pague directamente quien ha decidido engañar en la contabilidad. Y claro, hablamos que este despiste de 4.000 millones de euros en la contabilidad pues tienen importancia muy significativa, muy aparente, por ejemplo, en el dato de déficit que España comunicó en el 2023 a Bruselas. Estamos hablando de que España comunicó un 3,66%, que bueno, pues es un déficit importante, pero es un 3,66%, y sin embargo, aflorando esto que ya os digo, no sé si por un error o por manipulación contable, ese déficit habría sido del 3,84%, que ya es bastante más alto que ese 3,66%, que parecen pocas décimas, pero que marcan la diferencia. Estamos hablando de 4.000 millones que no se han contabilizado. Y por otro lado, el Tribunal de Cuentas nos dice además, a 31 de diciembre del 2023, existen pagos de 1.252,5 millones de euros. Vuelvo a lo mismo, no hablamos de 3, de 4 millones, no, estamos hablando de 1.252,5 millones de euros. Y bueno, pues como todo se tiene que justificar en un plazo de 3 meses, no se ha justificado, fijaos las fechas en las que estamos, y principalmente estas facturas sin justificar
ojo, son del Ministerio de Transporte, Movilidad e Inclusión. Bueno, pues alguien tendrá que asumir esto, tendrá que salir a decir por qué no se han justificado esos gastos y, sobre todo y fundamental, poner esas facturas sobre la mesa que justifiquen esos gastos, aunque ya estemos en el 2025. Es que no puede haber 1.252,5 millones de euros que no sepamos dónde han ido, que no se han justificado. Esto, cualquier país, es un escándalo, sobre todo si no se justifican. Entonces, bueno, pues habrá que pedir al responsable que justifique estas facturas. 4.000 millones que no se meten en contabilidad y hablamos de 1.252,5 millones que además no están justificados. Y bueno, ¿cuál ha sido la reacción? Bueno, pues lógicamente la oposición, pues claro, piden cuentas. Sobre todo, bueno, pues lo que se pide es que haya sistemas que no nos lleven a este punto, que no permitan a un gobierno reducir el déficit para dar un mejor dato a la opinión pública, a Bruselas, dejando en el cajón 4.000 millones sin contabilizar y, como decíamos, 1.252 millones sin justificar. Algo muy grave que al final resta credibilidad a los datos que da España a Bruselas, quita o recorta esa confianza que podríamos tener en esos datos oficiales, en esos datos públicos, porque como vemos, pues no es un error de 1 millón de euros o de 10. Estamos hablando de 1.252,5 millones que no se han justificado y 4.000 millones que no se han contabilizado. Y claro, todo esto en un contexto en el que estamos obligados a ir hacia, bueno, pues unos límites de deuda, unos objetivos fiscales establecidos por la Unión Europea y pues ya vemos que en el 2023 la situación era peor de la que nos estaban diciendo porque, bueno, pues no hemos contabilizado unos gastos y no hemos justificado una serie de gastos, también gastos importantes. Bueno, pues eso no ayuda a mejorar la situación de la economía y no ayuda a que nos creamos todas esas cosas que nos dicen cuando un par de años después pues descubrimos que aquel dato que nos dieron no era cierto y ya veremos si estamos hablando de un error o si lo que estamos hablando es directamente de una manipulación de esa contabilidad, que sería gravísimo. Así que, bueno, habrá que asumir responsabilidades, habrá que explicar qué es lo que ha pasado todas las veces que hagan falta hasta que lo terminemos de entender y, sobre todo, habrá que contabilizar esas facturas y habrá que justificar esos gastos que no están justificados. ¿Y qué le ha dicho el Tribunal de Cuentas al Gobierno? Bueno, pues que tiene que regularizar los importes no contabilizados y, muy importante, justificar los pagos pendientes en el menor plazo posible. O sea que todavía no se ha hecho y estamos en el 2025. 4.000 millones que no se han incorporado a la contabilidad y 1.252 millones que no sabemos o que no se han justificado debidamente como gasto público. Y estamos hablando del dinero de todos. Estamos hablando de un dinero que, si no se justifica, pues directamente habrá que pedir responsabilidades a quien decidió el gasto que ahora no puede justificar. Así que, amigos, como conclusión, estábamos hablando últimamente pues, de esos datos de desempleo que estaban manipulados, de esos indicadores de temporalidad que los habían hecho saltar por los aires con la reforma laboral, cambiando esa temporalidad a otro tipo de contrato que no está en el índice de temporalidad, con lo que la temporalidad ha desaparecido por arte de magia y ahora todo es mucho más estable y duradero, aunque la realidad nos dice que no es así. Estas manipulaciones en los datos, primero, hacen que no podamos realmente ver cuál es la marcha real de todo esto, pues para poder tomar medidas y mejorar, y después, pues que nos están vendiendo información que no es correcta. Ahora vamos con algo mucho más grave, que es la contabilidad del Estado, ese sistema de control de ese dinero que nos ha sido incautado como ciudadanos y como empresas para pagar una serie de servicios públicos y ahora resulta que pues hacemos también trampas con la contabilidad. Hacemos trampas o cometemos errores, lo que sea. No sé qué es lo que sería más grave, si con este ejército de funcionarios que tenemos no somos capaces de hacer una contabilidad de manera correcta o completa, o que tengamos políticos que sean capaces de manipular la contabilidad para, bueno, pues dar unos resultados que puedan vender a Bruselas o que puedan vender a la opinión pública. Claro, esto
pues hace que nos planteemos qué más puede haber en esa contabilidad, qué más datos pueden estar manipulados y cuál es realmente la situación de nuestra economía, de nuestro mercado laboral, hacia dónde estamos yendo y si es cierto todo ese crecimiento que se nos vende, si es cierto toda esa gran mejora económica que, claro, misteriosamente cuando la aterrizamos, cuando vamos al día a día, no terminamos de verla. Vemos muchísimos autónomos que tienen que cerrar sus negocios, vemos empresas que terminan en liquidación, vemos despidos, vemos gente que está intentando encontrar un empleo, vemos trabajadores que trabajan 2 semanas al año y no están en las listas del desempleo, seguimos viendo mucha temporalidad, pero los datos resulta que dicen otra cosa. Pues claro, toda esta información al final lo que nos tiene que hacer es ser críticos con estos informes que se supone que son oficiales, que bueno, pues hasta hace poco era como un marchamo de calidad, ¿no? Esto es un dato oficial. Ahora, cuidado. Estamos hablando de 4.000 millones no contabilizados, 1.252 ni siquiera justificados. Así que desde aquí pues hay que pedir que esto se arregle cuanto antes, que podamos tener datos fiables, porque si no contamos con datos fiables, y esto cualquiera que esté en el mundo empresarial lo sabe, las decisiones que vamos a tomar no van a terminar de ser las correctas nunca porque nos estamos engañando. En este caso, nos intentan engañar haciéndonos trampas al solitario, pero esto al final tiene sus consecuencias. Si no entendemos dónde está el problema, si no realmente vemos el problema porque lo hemos maquillado, no podremos hacer absolutamente nada para mejorarlo porque no existe, no hay problema, lo hemos tapado. Y jugar con los indicadores y jugar con los datos de esa manera pues hace que no afrontemos el problema de raíz, que no lo resolvamos y que no podamos seguir avanzando. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es, bueno, pues seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con los impuestos, con la administración pública, con la gestión, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.